Pues estoy expuesto en realidad a todos los tipos de comentarios, a todo tipo de opiniones, comentarios y sobre todo a valorar o a ser valorada la calidad de la obra y la proyección de la misma. Entonces es como una manera de comprobar si el proyecto y la temática que estoy desarrollando está funcionando o está generando un diálogo entre el espectador y la propia obra. Entonces, en realidad hay una frase inclusive que el artista que expone, se expone, ¿no? Entonces se expone a todo tipo de comentarios, de críticas, de desarrollo de ideas y de todo ese tipo de cuestiones. Entonces es a veces difícil, complicado si no se tiene bien cimentada la temática y si no se tiene bien cimentada el tipo de proyecto que se está desarrollando, en donde si hay opiniones y críticas muy fuertes pueden tambalear los próximos proyectos o las próximas temáticas que se quiera desarrollar. Bueno, los momentos previos a una exposición, si la exposición ya se terminó de montar, normalmente es tiempos de publicidad, de proyección con los medios, con los amigos, con invitaciones y medios, los medios de comunicación de internet y Facebook y emails y todo eso. Pero previo siempre existe un nerviosismo, un cierto nerviosismo, como el actor antes de entrar al escenario siempre existe nerviosismo y siempre hay un momento como de tensión y de que no saber qué va a pasar y cómo va a resultar la exposición y las expectativas del público y de los críticos y de los curadores. Entonces siempre hay nerviosismo, pero una vez estando dentro de la exposición, como en el escenario, igualmente se va el nerviosismo y se disfruta la inauguración y los amigos y los comentarios. Sí, todos los espacios bien seleccionados, muchas veces hasta estratégicamente seleccionados, funcionan y son importantes para la proyección de la obra, primero, el nombre después y ya todo lo que viene en tercer lugar. Entonces, pero sí son muy importantes. Cada espacio marca un hito, o más que marca un hito, marca un momento del desarrollo del proceso de proyección de la obra en el momento en que se está haciendo. Entonces no es lo mismo exponer en un lugar más alejado del mundo urbano, es decir, de ciudades, a una ciudad pequeña, a una ciudad grande y con grandes infraestructura cultural y todo eso. Pero cada uno es importante y complementa al que sigue y se va generando la linealidad del progreso, entre comillas, de la carrera artística. Siempre hay de los dos. Hay veces que uno, si le interesa un espacio específico, y si lo busca, y muchas veces te invitan los directores, los curadores, te invitan a exponer a los espacios que cada quien maneja. Entonces, es una combinación de las dos. Hay invitación y uno busca. Lo que más disfruto es casi siempre cuando son instalaciones, disfruto los momentos en que se abre la muestra y empieza a entrar el público y la reacción del público, sobre todo el joven, ese es lo que más disfruto, porque es cuando se siente que realmente está pasando algo con el proyecto, con los personajes, y es una de las cosas más disfrutables. Por supuesto que los amigos, por supuesto que el público y la concurrencia, sobre todo si es numerosa de asistencia, ¿no? Lo que menos me gusta es cuando hay momentos, digamos, previos a la exposición que hay cosas que se detienen o que se complican. Eso es en realidad porque generan mucha tensión al momento de pensar que no vaya a terminarse el montaje, o que no vaya a terminarse
la organización de la exposición y del evento. Eso es quizá lo que menos me gusta, pero en general todo es parte del proceso y afortunadamente llevo ya por ahí un cierto grado de experiencia en el que ya no me pone tan nervioso todo ese proceso, sino que sé que al final siempre se soluciona. Pero en realidad creo que no hay tanto algo que no me guste, ¿no? En general es un proceso que siempre vivo, lo disfruto en su momento, hay tensión, pero después ya se quita y las cosas resultan y siempre es agradable. Retroalimentación inmediata, no, en general no inmediata. En la inauguración muy poco, como si hablamos de un 10% o un 100%, en la inauguración la retroalimentación es como de un 15-20% máximo. Ya lo que lo que viene se da en el transcurso de la duración de la exposición en cada recinto y luego en la recordación del evento meses o años después también hay retroalimentación. Pero casi siempre inmediatamente no se siente, sino más bien en el transcurso de la duración de la exposición. Sí, lógicamente los espacios son importantes de acuerdo al espacio y al lugar. En este caso, en esta exposición que es en Tlalpan, digamos que es como mi segunda residencia después de Querétaro. Tlalpan es donde más he vivido y donde he crecido en realidad a partir de que nos regresamos, o sea, que nos venimos de Querétaro para acá. Pero, y justo vivo a unas cuadras de este recinto donde estamos, por lo tanto, el que amigos, familia, amigos que conozco desde la infancia o más bien desde la juventud, puedan venir y sepan que estoy aquí a través de los carteles, de las mantas, de lo que está alrededor del centro de Tlalpan, es muy agradable, sobre todo porque retroalimenta y como que es parte del decir, miren, aquí estoy y aquí exponemos también en donde vivimos, ¿no? Entonces, pero cada espacio es importante de acuerdo a su contexto y de acuerdo a su importancia. No, pues el consejo es siempre estar seguro de lo que uno va a exponer, estar orgulloso, siempre pensar en que se dio lo máximo en calidad, en reflexión, que la reflexión y la parte conceptual y temática, formal y técnica, que uno siente que lo hizo al máximo. Entonces los resultados siempre van a ser buenos si uno proyecta esa seguridad y ese sentido de que se desarrolló un tema y se platicó y se trabajó a nivel visual el proyecto. Entonces, mientras se tenga esa seguridad, es importante disfrutarla ya cuando se está dando el evento, pero lo más importante de la recomendación es que siempre se sea profesional en todo, en lo que se dice, que se cumpla con el recinto, en lo que se dice, que se cumpla con la parte formal y técnica de la obra y sobre todo que no lleguen tarde, que cumplan si van a mandar la obra o si van si el museo les pide las fotografías, el proyecto, lo manden a tiempo siempre. Es muy importante la profesionalidad, la puntualidad y la buena calidad tanto del producto que se proyecta como del resultado de ese producto cuando se expone. Entonces, una de las recomendaciones más importantes es que se sea profesional en la proyección, organización y producción de la obra. No, indudablemente que hay una infraestructura cultural museística en México envidiada por muchos países. En realidad, aunque muchas veces se piensa que no hay proyección de cultura, en realidad sí lo hay. Tenemos una amplia tradición de artistas, de proyectos y sobre todo estamos a un nivel muy competitivo a nivel internacional, lógicamente nacional. Entonces normalmente hay una como cierta queja de que no se apoya, ¿no? Sí, yo creo que siempre hay oportunidades, siempre y cuando se busque en los lugares correctos para que no se rechace la calidad
y el tipo de proyecto y que el recinto al que se busca que tenga que ver con el tipo de obra con que se proyecta. Entonces sí hay espacios creo que para todos y para todos los niveles. Hay recintos que son muy tipo el Museo Nacional de Arte, tipo el Museo de Arte Moderno, el Museo Tamayo, tipo el Museo, el MOAC, o sea, todo este tipo de recintos culturales o museos que son como los de más alto nivel. Se tiene ese cuidado por el tipo de obra que se maneja, que es obra muy valiosa, que es obra muy digamos, de artistas ya muy consagrados o de ese tipo. Entonces, es por reglas de funcionamiento de los museos se pide ese tipo de seguridad, pero los museos que son más alternativos, inclusive galerías que buscan la interactividad y que buscan disciplinaridad en los proyectos, normalmente el público interactúa naturalmente con la obra y por lo tanto se vuelven lugares o recintos de interactividad cultural o interactividad plástico-visual que hace que la gente, aunque no sepa, aunque no sea gente conocedora ni del medio, pueda interactuar con ciertas líneas o grados de seguridad. Entonces, hay de todo y para todo. Indudablemente que hay museos que son demasiado rígidos, pero son rígidos muchas veces justo por eso, por la obra que es mucho más complicada de cuidar, ¿no? Pues de experiencia yo siempre digo que cada exposición va marcando al artista. En mi caso, cada exposición, en el caso de la instalación, siempre me deja nuevas experiencias, tanto en el montaje, tanto en la intervención espacial de cada lugar que se interviene, como de la reacción del público, porque en cada exposición, lógicamente, como son museos y espacios distintos en estados y en ciudades distintas, y hasta puede ser en países distintos, va a ser siempre una retroalimentación. Entonces, en mi caso, cada exposición es un aprendizaje y sobre todo es un hito de desarrollo para saber qué tanto está funcionando mi trabajo y qué tanto está pudiendo encajar en museos que ya son de muy, muy alto nivel. Entonces, para mí, en ese sentido, el estar en espacios sobre todo museísticos o galerías con cierto renombre, me generan y me crean siempre una satisfacción y un reto para el que sigue y para ver qué tanto se desarrolló conceptualmente el proyecto, ya sea bidimensional o tridimensional o sonoro espacial. Entonces, algo que es importante, digamos, nada más comentar es que yo siempre estoy en continuo desarrollo, en continuo crecimiento. No digo que ya estoy en un nivel de que ya puedo mofarme, de que ya es definitorio o definitorio. Entonces, que siempre estoy en constante movimiento. Como decía Eloy Tarcisio, me considero un nómada de los medios, por lo tanto, cada proyecto va a ser, entre comillas, distinto, aunque temática, formal y conceptualmente tenga una unidad y una hilazón coherente. Bueno, pues mi proceso creativo lo defino básicamente como un proceso en el que lo que busco es conocimiento, a través de lecturas, a través de un tema a desarrollar y luego lo proyecto y lo desarrollo para que se proyecte de forma más coherente y viable de acuerdo a mi punto de vista y a mi manera de pensar en esta vida que nos toca vivir. Entonces, el proceso creativo en mi trabajo comienza desde el momento en que decido el tema a desarrollar. Si es un tema que está conectado con lo que ya venía yo trabajando anteriormente en mi obra, solamente lo que hago es crear matices o buscar matices de conocimiento y al mismo tiempo
buscarle ángulos distintos para que se pueda desarrollar y que mantenga la misma unidad, tanto formal como conceptual. Si es un tema nuevo, requiere de una como búsqueda mucho más completa y mucho más de inicio. Es decir, comienzo desde lecturas, desde artistas, desde libros que me den información sobre el tema que quiero desarrollar, y en el camino se define la manera en que se abordará en la parte visual y en la parte creativa en cuanto al proceso técnico y en cuanto al proceso formal. De ahí que una vez ya definido el tema y su desarrollo, como dije nuevamente, a través de lecturas y a través de recopilación de información, se genera el medio y la manera en que se va a trabajar, o sea, el medio técnico y la manera en que se va a trabajar formalmente la obra. Por lo tanto, el proceso creativo siempre va a estar cambiante, siempre va a estar en un sentido evolucionista de que no lo que se diga al principio va a ser lo que se va a terminar haciendo al final, sino en el proceso, en pocas palabras, sino que el proceso también va a ser importante dentro de la consolidación de la obra resultante. Por lo tanto, el proceso creativo siempre es abierto y siempre es dinámico, y sobre todo es siempre fluido en cuanto a lo que se busca al final de cuentas proyectar como conocimiento de interacción con el espectador y la obra desarrollada. No, yo no creo. El proceso creativo, digamos, para seleccionar un tema que va a ser parte de un proceso de creación, como es creativo, de creación de una obra o de una idea, o el planteamiento de desarrollo de una idea, siempre va a estar, en mi caso, relacionado con los intereses que a uno le buscan o le interesan en ese momento, intereses de conocimiento en ese momento que está desarrollando el tema. Por lo tanto, no creo en las musas, no creo en la inspiración. Yo creo que la inspiración no existe. Lo que existe es la disposición y la disponibilidad creativa, sensitiva del artista para poder tocar y ver lo que normalmente no ve de acuerdo al tema seleccionado en su ambiente, en su contexto y en su vida personal. Por lo tanto, creo que el proceso creativo, ahora sí que valga la redundancia, se crea, o el propio artista lo crea a partir de los intereses temáticos que quiere desarrollar en la obra, y como vuelvo a decir, desde el punto de vista plástico que quiera desarrollar el tema. Por lo tanto, soy partidario de que el proceso creativo se construye a partir de intereses de conocimiento que en ese momento se formula el propio artista. Bueno, entonces el proceso creativo en mi trabajo es fundamental a partir de mis propios intereses de conocimiento, para explicarme a mí mismo el hecho de quién soy, hacia dónde voy y para dónde voy, en el sentido como ser humano, como persona, pero sobre todo como artista. Entonces el hecho de que mi historia personal se involucre en la propia obra es importante, porque de hecho la obra genera conocimiento a partir de el enlace, de que la cotidianidad activa conocimiento de aire, de sol, de gente, de ambiente urbano, ambiente rural, ambiente lo que tenga que ser, a partir de la proyección de sensaciones o de imágenes dentro de la propia obra misma, ¿no? De esa situación, de cada momento de proceso en el que se crea la obra. Puede ser una serie o puede ser una instalación,
una serie gráfica, dibujística, pictórica o una instalación más de tipo visual, lumínica o sonora, en mi caso, en el que en el momento de crear ese proceso creativo se vuelve fundamental sin que tenga que ser consciente en ese momento de que estoy generando una obra. Solamente es fundamental porque de forma natural e inconsciente se da ese proceso. Entonces, esa parte creativa siempre va a estar actualizada y siempre va a estar desarrollada en la actualidad, depende de la obra y depende del tiempo que se genera la obra o en el tiempo que se genera la obra. Sí, la disciplina en cualquier actividad humana es fundamental y más en la artística en la que se están jugando muchos factores de tipo sensitivo, de tipo político, de tipo social, de tipo estético, de tipo artístico. Es decir, la disciplina genera continuidad y genera sobre todo solidez y legitimidad en cuanto a lo que se piensa. Por lo tanto, el ser disciplinado siempre va a generar una solidez en cuanto al proceso tanto técnico como formal y sobre todo conceptual en la creación de una obra. Por lo tanto, sea artista ya consolidado o sea artista joven o sea artista que comienza su carrera, siempre la disciplina, y lo dicen y lo van a decir los grandes maestros, la disciplina es fundamental, al igual que la constancia y al igual que creer lo que uno está haciendo y sobre todo, más que cualquier cosa, disfrutar con la disciplina el proceso que se está realizando al crear una obra. El proceso humano, el proceso sensitivo, el proceso de generar conocimiento y sobre todo comunicar ideas y cosas. La disciplina muchas veces se genera o se aprende muchas veces en el ámbito familiar, en el proceso de la propia familia. Si tienes un papá que te enseña que la disciplina es importante, una mamá o los hermanos o una circunstancia. Cuando no se tiene disciplina, cuando se quiere pero no se ha aprendido a través de la cuestión familiar o personal, se busca y se tienen que encontrar los planteamientos básicos de lo que puede ser y generar la disciplina. En mi caso, tuve la suerte de que tuve una familia que me enseñó que la disciplina era fundamental para poder lograr cosas, ¿no? Entonces, y en cualquier ámbito, no se especificaba. Entonces, digamos, a lo mejor no todos mis hermanos lo entendieron igual que yo, pero en mi caso yo sí entendí que la disciplina era fundamental y la aprendí y sobre todo luego la practiqué. Y al haberla practicado encontré los beneficios y las cosas buenas que te trae ser disciplinado. Partiendo de que si el artista no tiene disciplina, más bien cuando el artista en general no tiene una disciplina de creación o una costumbre de crear en disciplina o en constancia, uno de los factores que puede justo desestabilizar un proceso creativo o una serie gráfica es esa falta de disciplina. Esa es la falta de disciplina o la no claridad de temática que se tenga. La otra es la confusión personal, que un artista, como decimos, todo es como ser humano que somos, hay luego factores externos o contextuales o personales o familiares o amorosos, como se quiera decir, que hacen que sea más fuerte el sentimiento o la afección de cualquier tipo que haga que se interrumpa o afecte el proceso de creación de una serie o de un proyecto creativo. La otra es un factor económico.
los factores económicos suelen en muchas ocasiones afectar que no se pueda desarrollar un proyecto plástico, un proyecto artístico, por falta de recursos que hacen que no se pueda desarrollar por cuestiones técnicas o por cuestiones de falta de material adecuado para que el proyecto salga bien y todas esas cosas, también eso, ¿no? Entonces son muchos factores, algunos personales, otros de índole económico, otros de índole social y otros de índole familiar, y algunos otros de índole hasta filosófico y hasta psicológico, que generan inestabilidad en el desarrollo de un proceso de obra artística o de un proceso creativo dentro de lo que se ha planteado el artista. Entonces siempre hay factores que van a interrumpir, van a afectar una serie y un proyecto. Pero es ahí donde se genera y donde entra lo que yo hablaba de la disciplina y de la constancia. Hay veces que es importante que aunque vengan tormentas, que aunque vengan inestabilidades emocionales, que aunque vengan inestabilidades económicas, el artista adapte y se adapte a las condiciones de este tipo, circunstanciales, para que el proyecto se vierta y tome visos de otro tipo de soluciones para que al final funcione, ¿no? Y que al final se desarrolle como un buen proyecto plástico, artístico. Y muchos artistas, sobre todo los artistas que tienen carencias, como, no sé, a lo mejor hablamos de América Latina, hablamos de África, hablamos de países que no tienen una infraestructura cultural que soporte al propio artista, como es Canadá, que apoyan mucho al artista de manera económica y todo este tipo de cosas. Cuando no se tiene, por eso los proyectos se diferencian y se vuelven importantes aquellos que de la nada o de la carencia o de las dificultades generan un proyecto muy bueno y muy importante, porque además de que está sustentado con la parte humana y de la parte de carencia y sobre todo de espíritu, de evolución y de creación, téngase la circunstancia que se tenga buena o mala, por eso es ahí donde se genera. Entonces sí hay muchos factores que afectan, pero también el espíritu del artista es importante y sobre todo su disciplina. Bueno, una de las cosas que yo siempre hago cuando empiezo a trabajar una obra, en este caso una obra dibujística o un dibujo como obra, no como boceto, proyecto o preproyecto para una pintura. Yo nunca, una de las cosas que siempre prohíbo y que nunca hago es bocetar. Siempre va a ser directo dentro del propio plano, en este caso dibujístico, viendo que el propio personaje vaya creando su propio carácter en sí mismo y dándole algunos elementos dibujísticos que se van a ir consolidando conforme se va armando la pieza. El proceso final siempre es muy distinto a como se empieza. Dibujísticamente lo vaya uno formulando, no quiere decir que así va a quedar al final. Entonces, por eso eso es la magia y el sentido de la formulación de los personajes. Siempre están, eso es lo interesante digamos, de dibujar y de hacer estas cuestiones más de tipo creativo, cuando tienes claro ya tu temática, cuando tienes clara tu manera de dibujar y tu manera de proyectar lo que piensas y crees de las cosas, ¿no? Entonces, en el propio proceso, aunque sea dibujístico, yo siempre digo que todo tiene solución. Por lo tanto, si uno se equivoca, si uno no le gusta lo que dibujó, pues puede sobreponer, puede uno borrar, puede uno, o más que borrar, puede uno reinterpretar las cosas. Entonces, a partir de ahí se va generando esta parte de la construcción de la obra en ese sentido.
Así es. Y ya luego esto pues se va pintando, ahora sí como dicen por ahí, repintando o pintando, y se va generando la parte de la identidad gráfica visual que ya se tiene. Bueno, básicamente una de mis, principios al dar clase es transmitir un poco mi experiencia en este medio artístico desde el punto de vista, lógicamente, de una formación o de una creación de objetos artísticos y que esos objetos artísticos tengan calidad tanto técnica como formal y sobre todo que tengan coherencia conceptual de acuerdo a lo que piensa el alumno de las cosas y de su temática, y que eso se vea reflejado en la obra o en la técnica que esté realizando. Por lo tanto, lo que siento es como una, entre comillas, obligación moral a mí lo que me dio la universidad, como regresarlo a través de mi experiencia como artista visual dentro del medio artístico, y poder a lo mejor dar algunos tips o dar algunas cuestiones más directas que yo en su momento nunca tuve en cuanto a la formación y en cuanto a los parámetros que se dan dentro del medio artístico, en cuanto a muchas cosas de tipo, inclusive hasta de proyección de la obra y de cómo conseguir cosas y todas esas cuestiones. Por lo tanto es eso, como una obligación, pero que al mismo tiempo se vuelve un gusto y un placer el hecho de que al final veas los resultados en alguno de los alumnos que hayan entendido un poco ese principio, ese proceso para consolidar su propia identidad gráfica, visual y artística. Lo que pasa es que yo lo veo desde el punto de vista en maestría y doctorado, es decir, en la parte ya más de posgrado. Lo veo que hay como cierta claridad mucho más consolidada dentro de los estudiantes que se quieren hacer alguna maestría o doctorado, pero todavía veo muchas carencias de tipo metodológico y organizacional dentro de su propio proyecto y dentro de propios procesos creativos y a lo que quieren llegar, ¿no? Donde sí veo una carencia impresionante es en la licenciatura, en la que hay como mucha falta de información y sobre todo falta de entendimiento de cómo se debe formar una serie o una obra, cómo se debe de estructurar para poder proyectar tanto conocimiento y, más allá de conocimiento, proyectar y generar proyectos artísticos que se expongan, que se proyecten a partir de una intención en algún museo o galería, ¿no? Entonces, sí veo inclusive hasta apatía, ¿no? Una cierta apatía y comodidad en cuanto a algunas actitudes de no compromiso de algunos maestros o no compromiso de algunos, o sea, que se genera o que se transmite, y por lo pronto el propio estudiante no lo capta y adquiere ese poco compromiso de sí mismo, porque al final el maestro es quien genera y es un guía para poder generar una actitud, ya sea de disciplina, ya sea de claridad plástica, ya sea de claridad en cuanto a lo que se quiere. Si el maestro no la tiene claro, el alumno menos. Entonces, mucho veo en esa parte en cuanto a licenciatura. Pero bueno, eso son cuestiones que todos sabemos, cuestiones a veces de índole educacional a nivel nacional. Una opinión así, digo, siempre las cuestiones generacionales, siempre se dice que cuando alguien mayor habla de sus tiempos, siempre va a decir que fuera mejor.
Indudablemente que yo veo veía un mayor, creo, un mayor compromiso o un mayor, no sé, sed de sobresalir, de generar cosas así en mi generación o en las generaciones anteriores. Ahora no digo que no exista, solamente que los tiempos generacionales y sociales y políticos y de todo tipo, culturales inclusive, generan esos cambios. Y no digo que esté bien o que esté mal, solamente digo que sí se notan algunos cambios en cuanto a la actitud de la juventud. Empezando con esta generación que le llaman de los ninis, ¿no? De que ni estudian ni trabajan y que se vuelven como entes sin rumbo y sin sentido personal o social. Bueno, eso es reciente, esas son generaciones recientes que se han creado y eso ya implica un cambio, implica una diferencia de actitud en cuanto a esas generaciones que eran de mi época y en las que son ahora. Sin embargo, siempre existen esperanzas, siempre existen lados positivos y siempre un país va a generar a partir del interés a lo mejor no tantos, a lo mejor menos, pero en cuanto hablo de tipo poblacional, de juventudes, en cuanto a que se genera diferente porque siempre va a haber gente que sí le interese sobresalir o que sí le interese proyectar cosas, que sí le interese. Entonces, muchas veces esos pocos generan lo que ahora se entiende como productividad creativa, y de generadora de ideas y de proyectos. Entonces, digamos que lo veo como pues normal, digamos, en cuanto a los tiempos que vivimos y en los que yo viví en ese tiempo. Bueno, Rubén Maya era ahora sí que valga la poca o falta modestia, creo que era un buen estudiante. Tuve la fortuna de, a partir de la secundaria, entender que la escuela y podía generar en ese tiempo, en esa subconsciencia, generar muchas cosas. Ese tipo de cosas era generar hasta respeto, generar autoestima, generar muchas cosas. Por lo tanto, creo que fui un estudiante, como dicen por ahí, aplicado, siempre tuve buenas calificaciones, siempre fui un niño, ahora sí que matado, como dicen por ahí, pero me dio muchas cosas. Al final de cuentas, puedo decir que a partir desde la universidad y todos los demás posgrados, siempre fue con placer. Estudio como forma de placer. O sea, en pocas palabras, me gustaba estudiar. Y por lo tanto, pues por eso hice las 2 maestrías y llegué al doctorado. Y en general, pues en cada área, en la licenciatura tuve pues la medalla Gabino Barreda aquí en la UNAM, menciones honoríficas en los posgrados y en la cum laude, honoris cum laude en el doctorado en Madrid, en España. Entonces, es decir, que creo que como estudiante siempre me gustó el compromiso y me gustó la disciplina de poder hacer y entender y sobre todo obtener conocimiento a través de los otros maestros que yo respetaba o que era yo un estudiante muy preguntón. Muy preguntón. A mí me gustaba siempre y me gusta preguntar lo que no sé. Y si el maestro lo sabe, pues se lo pregunto. Y si es una materia en la que el maestro es muy bueno, pues no paro de preguntar, ¿no? Entonces, creo que fui un estudiante, en pocas palabras, comprometido con lo que me gustaba. Estudiar, lógicamente. Fue a partir en la universidad, a partir del 3º o 4º semestre, a partir de algunos comentarios y sobre todo de una anécdota que tuve con uno de los maestros, ahí en la ENAP, en la UNAM, fue que estaba yo muy indeciso y muy confundido, que de esto nos pasa a todos los alumnos, y yo creo que a todos, nos pasa de que cuando
de no sabemos si escoger una carrera que nos guste o una carrera que, entre comillas, nos genere un futuro prometedor y económicamente prometedor, ¿no? Que es lo que todos los papás nos inculcan y quieren de nosotros, que es natural, digamos. Entonces estaba yo como un poco confundido, no deprimido, pero sí como bajo de energía. Y uno de los maestros, que se llamaba Jorge Novelo, me vio y me dijo, ¿qué te pasa? Y le dije, no, pues es que me pasa esto, no sé si seguir la carrera, no sé si estudiar diseño gráfico en vez de artes visuales. Y entonces me dice, no, a ver, ven para acá. Dice, a ver, dice, esta carrera es de valientes, esta carrera es de osados, es de gente que tenía un carácter fuerte y de alguien que se forje a través de sus principios, dice. Y los resultados económicos y sociales son más fuertes que alguien que pueda hacer, o sea, es decir, puedes lograr y puedes ganar más dinero que muchos que estudien otra carrera. Y entonces me puso algunos ejemplos. Ve a Toledo, a Francisco Toledo, ve a Tamayo, o sea, en ese tiempo, cuando todavía Gabriel Orozco no era famoso, todavía era alumno casi, ¿no? Todavía a Morales, todos ellos que son ahorita los famosos, no eran los que eran en ese tiempo, pues era Toledo, era Felgueres, era Cuevas, era no sé, los que ahora ya son grandes firmas. Entonces me decía, ve cómo ve qué nivel económico tienen. Con una sola obra ganan lo que un burócrata puede ganar en un año, ¿no? Entonces eso me marcó. Otro ejemplo es, por ejemplo, Luis Nishizawa, que es un artista, un pintor que en la universidad es considerado, de hecho es hasta premio nacional. Nos decía, miren muchachos, la pintura es tan noble y tan rica que les puede dar todo, nos decía, les puede dar satisfacciones que ni un millonario se puede dar. Claro, hablaba de las cuestiones estéticas y sensitivas. Y decía, y además es tan celosa que si ustedes la dejan, se olvida de ustedes, ¿no? Así que siempre hay que ser fiel. Y había otros maestros que hablaban de dejar huella dentro de lo que hacía uno. Entonces, todo eso en ese cuarto o quinto semestre se marcó, y sobre todo con algún otro maestro que hablaba de buscar estrategias para que desde ese momento se comenzase a proyectar el trabajo. Y a partir de ahí fue que comencé y entendí que lo que yo quería era que vivir primero de mi trabajo y luego disfrutar lo que hiciera con mis horarios y con mi tiempo, que yo fuese dueño de mi propio tiempo. Entonces fue ahí donde se generó esa conciencia de lo que soy ahora, ¿no? de hacer lo que me gusta y sobre todo de buscar vivir de eso, de lo que me gusta, y con libertad, y sobre todo con libertad creativa y con libertad de conocimiento. Bueno, de lo que recuerdo del tiempo que estuve aquí, que nací aquí, allí abajo, recuerdo que, digamos, los años de infancia fueron como muy, muy felices, porque todo el tiempo estábamos en el campo, caminando en la montaña, aquí en las laderas, cuidando los animales, el ganado de mi papá y todo eso. Y columpiándonos en los árboles, viendo a las cuevas y en el río, aquí abajo había un río, y en época de lluvias pues salían tortugas, salían todos los animales y nos poníamos a jugar ahí con mis hermanos y todo. Entonces fue, digamos, como dicen por ahí, los primeros años de vida son como los que marcan
ya después la personalidad y la identidad de la persona adulta. Entonces, en ese sentido siento que, y siempre siento y reitero que esta época fue de las más, como más plenas y tranquilas y felices de mi vida. Por eso siempre la nostalgia es un punto importante dentro de mi obra y dentro de mi trabajo. Y la importancia también de la familia y del abuelo que me llevaba a caminar por el monte, por el montoso que está acá atrás, y por las milpas en época de invierno. Aquí en invierno hace mucho frío, y sobre todo en general la neblina en toda esta parte, en todo este paisaje se asienta. Entonces es un paisaje, digamos, que recuerdo como un paisaje idílico, ¿no? Así de neblina, frío, tranquilidad, naturaleza, árboles, agua, ríos, animales, ¿no? Entonces por eso es por lo que siempre el recuerdo del regreso al origen es una de mis constantes en mi trabajo. Y el hecho de que estas, digamos, paisajes que sabemos que el estado de Querétaro tiene muchos climas, ¿no? Pero el centro y la parte de la ciudad de Querétaro es más semidesértica, pero esta parte es más montaña, es clima de montaña y es clima de árboles, tanto de pinos como de encinos. Entonces es un paisaje como menos adentrado a la identidad, digamos, del Querétaro del semidesierto, aunque parte de Huimilpan es también semidesierto, más cercano a la ciudad de Querétaro. Entonces, todo esto, el hecho de que esta carretera antes era camino real de Huimilpan a Amialco, y por aquí pasaban las carretas, las mulas, los caballos, todo. Entonces siempre ha sido como un centro, digamos, esta parte fue se conectaba, ¿no? Caminando, yendo para allá y para acá, en el sentido de los dos pueblos o de los dos lugares cercanos. Este lado, esta zona, de hecho, donde nací es justo el límite de Amialco. De aquí para allá ya es Amialco, de aquí para acá es Huimilpan. Entonces ahí está el letrero verde que está aquí abajo, es el límite de Amialco y Huimilpan. Entonces ese sentido de frontera, ese sentido de estar siempre como en un lugar y en otro, me ha como marcado en la vida. Estar en la Ciudad de México, estar en Querétaro, estar vivir en España, vivir en México, estar viajando, estar aquí, o sea, es como siempre un sentido de identidad. Bueno, la familia siempre ha sido importante, creo que para todos es importante la familia de acuerdo a la experiencia, digamos, contextual o familiar que se tenga, pero para mí es importante porque pues es digamos, el vínculo que me une a la tierra, ¿no? Porque toda la familia vive, en general casi toda la familia vive aquí en Huimilpan. Entonces, pero en decisiones profesionales, ahí sí no tienen, o sea, no pido la opinión y su opinión no es definitoria para mí. En donde sí es definitoria y ha sido definitoria es en el sentido de que recuerdo cuando empezaban como los primeros éxitos, los primeros premios, los primeros reconocimientos, llegaba a la casa y llegaba así yo como muy emocionado. No, ¿qué creen? Me gané el Premio Nacional de Arte Joven, o me gané la medalla Gabino Barreda de la UNAM, o me gané la Bienal Nacional Gráfica en el Museo de Arte Moderno. Y siempre decían, sí, felicidades, está muy bien, pásame la sal, pásame esto y así. Entonces no le daban importancia y no era así, y eso creo que para mí fue muy importante porque hizo que como dicen por ahí vulgarmente, que no se me subieran los humos en los primeros reconocimientos, cosa que pasa con algunos artistas jóvenes que tienen y ya sienten que ya son más que los demás, ¿no? Entonces ese reconocimiento al origen, tanto familiar como de pueblo, yo siempre lo defiendo, digamos, ¿no? Y por eso es por lo que sí es importante la familia en ese sentido. Pero en el sentido de opinión de mi trabajo temático, en el sentido de trascendencia temática o lo que sea, ahí sí no, digamos que no lo tomo en cuenta por las mismas circunstancias, ¿no? de conocimiento que se tiene sobre
sobre la carrera o sobre la profesión. Pero creo que se da un equilibrio, o sea, respetan mi trabajo, respetan mi actividad, pero al mismo tiempo no se genera esa incidencia en él, ¿no? Indudablemente que ven, ellos siempre veían así como el que pudiera dibujar así, como, ay, pues qué mono, así como, ah, pues está bien. Pero ya cuando decidí la carrera, digamos, cuando decidí tomar la profesión en serio, cuando decidí anunciarlo con mi papá, lógicamente dijo, no, pues si tú estudias eso, yo no te pago la carrera, o sea, no pienses que te voy a apoyar. Yo quiero que tú seas abogado y que eso sea, yo eso sí te lo pago. Le dije, no, claro que no, si quieres pues te pagues la carrera. Yo digo, abogado, yo si tengo que trabajar lo voy a hacer para que pagármela y no va usted a decidir lo que yo voy a hacer, ¿no? Y al final sí, efectivamente yo me tuve que pagar la carrera y a partir de ahí, al principio pues no se tenían como el valor de lo que era la profesión. Lógicamente siempre me decían, pues ¿por qué no haces paisajitos? ¿Por qué no haces bodegoncitos? ¿Por qué no haces cosas que se vendan, para que estén bonitos, para que se vendan, ¿no? Y pues lógicamente uno pues dice, pues claro que no, ¿no? Y entonces, y seguido hacen, ¿por qué haces esas cosas tan feas, no? Como toda opinión común, digamos, entre comillas, se hace cuando alguien toma una temática más complicada, más de confrontación. Entonces, digamos que es normal dentro de la educación y dentro de los aspectos familiares o sociales en las que uno se desenvuelve. Indudablemente que yo siempre digo que el lugar de nacimiento gana, marca al artista, marca a la persona. Entonces yo creo que por ejemplo, lo extremo del clima, lo extremo de las circunstancias, siempre hacen, y sobre todo más que lo extremo, el hecho de crecer en un lugar donde la libertad, digamos, de camino, de tránsito, de andar en el monte, de entender los distintos tipos de árboles, de cuando llueve, cuando empiezas a ver cómo crece el pasto, los árboles reverdecen, cuando en primavera empieza la fruta, cuando empieza todo esto, sí marca el carácter y la estructura de una persona y de un artista al momento de enfrentarse a la temática y a la obra que uno decide, ¿no? Entonces, es decir, dicen por ahí, los cimientos de una persona siempre están marcados por el lugar de origen y por la circunstancia familiar en que le tocó vivir. Entonces, si hay violencia, si hay cariño, si hay lejanía de los padres, si hay ausencia, si hay todo eso se marca y se genera dentro de el proyecto, que cuando uno ya se vuelve artista y trata temas que concientizan procesos personales que al mismo tiempo se vuelven procesos humanos de carácter y de reflexión, marcan indudablemente. Entonces, para mí sí, este lugar me marcó y me dio como la pauta para poder reflexionar de forma inconsciente e intuitiva muchos aspectos de mi vida y de la visión de las cosas que yo tengo. Entonces, lo que sí me marcó muchísimo fue el tránsito, el movimiento, digamos, la ida de Huimilpan, la Ciudad de México tan grande, tan llena de cosas y así, y recuerdo como si fuese ayer el camino. O sea, salimos de aquí, caminamos por toda esa parte del camino, que es un camino que le llaman Los Planes, llegamos a la presa de La Beata, de aquel lado, y llegamos a Quiotillos, que era donde pasaban los autobuses para la Ciudad de México. Entonces salimos como a las 4 de la mañana y recuerdo que mi mamá nos llevaba de la mano, a mí me llevaba de la mano, mi tío llevaba otro, mi abuelo llevaba otro y así, y mi papá iba con las cosas. Y recuerdo que yo iba caminando y me llevaban de la mano, pero yo iba volteando hacia el cielo y veía las estrellas y veía así como que era maravilloso de caminar, pero había viento.
y había una sensación como de extrañeza. Cuando pasamos por la presa que está más abajo, recuerdo que había unos árboles, estos árboles que son llorones, ¿cómo le llaman? Los ahuehuetes, y como bajan así y había viento, a mí me parecían como que eran fantasmas que se movían, como eran personajes fantasmas que casi que se caminaban, ¿no? Y sobre todo la sensación de frío que había, ¿no? y de frescura. Y llegamos caminando, llegamos a la parada del autobús y apenas iba saliendo el sol, entonces el sol era amarillo, me acuerdo que era un amarillo tipo oaxaqueño nostálgico, así como lleno de cosas. Y me acuerdo también el sabor de unas paletas que mi papá nos compró, unas paletas de hielo. Y cuando nos subimos al camión y todos esos recuerdos los tengo así súper marcados, importantes. Y recuerdo cuando el abuelo me llevaba caminando y en las mañanas, cuando era invierno, el agua se congela porque es muy frío, entonces hace como un cristal. Entonces me encantaba romper el cristal con la mano mientras él andaba haciéndole a la milpa. A mí me encantaba andar haciendo ahí con los animales y todas esas cosas. Entonces todos esos recuerdos, toda esa fuerza yo le llamo de nostalgia interna, definitivamente pienso que a mí me ha marcado dentro de todo, tanto el gusto musical, tanto el gusto de temática, tanto el gusto o tendencia de la imaginería o la iconografía que yo manejo. En ese sentido creo que se marcó. Entonces sí, definitivamente la tierra marca, el origen marca, y las marcas no se quitan porque se quedan dentro de toda la esencia del ser, y siempre en su momento y en su circunstancia sale la fuerza y la estructura que se dio desde de los primeros, el primer lugar, los primeros paisajes que uno ve cuando es niño, ¿no? Bueno, en Huimilpan, lógicamente, como en todos los municipios, existe una casa de cultura, existe como una cierta intención de generar algunos programas sociales, culturales, como para los jóvenes y para digamos, solventar ciertos aspectos de la educación o de necesidades de erradicar algunas tendencias tipo drogadicción, tipo cuestiones de violencia en los jóvenes, pero no está desarrollado de tal manera que, o más bien como casi en cualquier municipio, no hablando de todos indudablemente, pero hay algunos que les dan mucha importancia a la cultura y crean programas y culturales y de desarrollo mucho más ambiciosos y mucho más comprometidos. Pero en Huimilpan en realidad han pasado muchos gobiernos, digamos, tanto de distintas tendencias políticas, y casi todos han tenido alguno que otro más como preocupación por la cultura, pero otros que no le dan el sentido como el actual, ¿no? Entonces, como la importancia cultural. Entonces, digamos que yo creo que sí es importante. Todos sabemos, los que estamos dentro de la cultura, sabemos que la cultura es fundamental y primordial para la formación y sobre todo la concientización de valores distintos a lo que es la supervivencia diaria, la economía, la cotidianidad, para darle un sentido más, digamos, más un sentido más allá de lo común, ¿no? Entonces, para mí, digamos que no se ha hecho todo lo que debería de hacerse, y no veo como rasgos así de las autoridades como para implementar realmente proyectos y culturales importantes, ¿no? que se oiga. En Huimilpan es poca inclusive como el que se sepa qué actividades culturales, qué tradiciones se den aquí. No hay una proyección, ¿no? Como en otros municipios sí lo hay. Entonces es una pena, lógicamente, porque sería interesante, importante. Indudablemente yo he intentado
y me he acercado en muchas de las etapas de gobiernos, no en este específicamente, sino en muchos, y no han entendido, no han sabido como entender la importancia y darle como el recurso, o buscar realmente el recurso para generar proyectos tanto escultóricos como de murales, como de proyectos de educación y todas las cosas, como a la altura o más ambiciosas. Y digo que es una pena porque de alguna manera en ese sentido sería interesante que se diera. Indudablemente que tendría que emigrar, porque digamos, dentro de la Casa de Cultura, de lo que sé, lo que se dan solamente son como tipo baile tradicional, tipo alguna cuestión de música, tipo así, pero no así como en serio y no así como a proyectarlo a grandes. Entonces sí, necesariamente tiene que emigrar tanto a la ciudad de Querétaro o más allá inclusive, ¿no? Entonces pero bueno, no es una cuestión que solamente esté aquí en Huimilpan, es a nivel nacional y sabemos que así están la estructura política y social que se da en cultura, es así, ¿no? Y digo, no es que uno se conforme, indudablemente que sería interesante generar y buscar más proyectos. Pues lógicamente me encantaría que, como dije, ya me he acercado como unas 4 o 5 veces a distintos gobiernos municipales aquí en el municipio, y no han entendido, hasta les he dicho que se los dono, solamente pagando las cuestiones técnicas, y ni aún así han entendido. Entonces, ¿qué me gustaría hacer? Pues lo estoy tratando de hacer desde fuera, es decir, no quizás estoy tratando, o sea, tratar de proyectar desde el punto de vista de lo que tiene Huimilpan, lo que es Huimilpan, y un poquito si con una, 2, 3, 5, 10, 20, 100 personas que puedan poder venir y visitar y como aportar, o si, sería interesante. Y bueno, en el futuro, si se diese la circunstancia y el acercamiento con alguna autoridad municipal política, indudablemente que estoy abierto y dispuesto a poder aportar, digamos, mi experiencia y mi conocimiento, digamos, poco o mucho el que tenga, de poder ayudar aquí al municipio, ¿no? No, indudablemente que las diferencias de origen social sí existen y sí son importantes. Es decir, no es lo mismo cuando alguien crece en una familia de intelectuales con todos los medios a su disposición, los medios de proyección culturales, artísticos, económicos, ¿sí? O que alguien que nació en el seno de una familia, digamos, muy acomodada, con bastantes recursos, a alguien que nació en una familia más humilde o más popular o más de recursos bajos, ¿no? O medios, ¿no? O de clase media. Sí depende mucho, aunque no es definitorio. Entonces se facilita más si se tiene la voluntad y el objetivo, alguien con unos recursos altos o con familia con recursos altos y posibilidades del medio de proyección, a alguien que se los tiene que ganar con el esfuerzo de estrategias propias o para poderse ganar un lugar dentro del medio artístico, ¿no? Entonces sí hay, no nada más en México, en todo el mundo, en cualquier parte del mundo existen esas diferencias, pero yo siempre digo, eso no es ni impedimento, ni tampoco el hecho de que uno nazca en una familia acomodada, tampoco es una garantía de que las cosas se logren. Va a depender de cada artista, cada persona, cómo mueva y sobre todo hacia dónde lo quiere llevar, ¿no? Entonces, sí existe, sí, además sí ayuda, pero no es definitorio. Fíjate que no, eso sí no lo sentí. Lo que siente es la dificultad para proyección, eso sí se siente, porque si tú no tienes un papá, un tío que le dice al director de Bellas Artes a nivel nacional que te dé la exposición en tal museo, tú tienes que ganártelo, pero con la calidad de tu trabajo y con ciertas estrategias para llegar al mismo director
y que el director, a través de la calidad y de lo que sea, te dé la misma oportunidad que alguien que pueda ser no tan bueno, no tan buen artista, y que se lo den solamente por la relación. Pero no, en general siempre he dicho que he sido una persona con suerte, que no se me, o sea, sí me he esforzado, no es fácil, siempre voy como a contracorriente, sobre todo por la temática de mi trabajo, más por eso que por otra cuestión, porque mi temática es confrontativa, es complicada, no es fácil de asimilar en los medios en los que pero sobre todo comerciales, ¿no? Pero no, afortunadamente no he sentido yo esa tipo, ¿cómo le llaman? Discriminación, o no lo he sentido. He tenido la fortuna de que no lo he sentido, ¿no? Y si lo siento, pues y si lo tuviera en algún momento, pues creo que ya tengo todos los elementos como para poder defenderme y poder contrarrestar algún tipo de comentario de ese tipo. Es difícil esa pregunta de cómo me veo recordado, cómo me gustaría que se me recordara, como alguien que vio más allá de la tierra, pero a partir de la fuerza de la propia tierra, ¿no? Es decir, mirar un horizonte más abierto y amplio, pero a partir de la circunstancia, identidad y fuerza de la tierra de origen. Entonces, en ese sentido, sí me gustaría que si mi esfuerzo y mi experiencia puede ayudarles a otros jóvenes o niños en su momento, para poder proyectar y que salgan más personas y más individuos o artistas de aquí del municipio, me encantaría. En pocas palabras, me encantaría poder ser punta de lanza de más artistas y de más personas que pudieran decir lo que piensan de la vida y del mundo y del país y de todo, a partir de la fuerza de lo que es Huimilpan, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es importante como generar esta concientización de la importancia de que Huimilpan es muy padre, hay muchas cosas importantes y hay muchas como valores importantes, pero también hay que, como decía Tamayo, ser universal a partir de lo local, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando digo punta de lanza, sabemos que el maestro J. Velázquez, el músico, es huimilpense. Entonces él es como, yo no sabía que él era huimilpense, entonces cuando supe que él era huimilpense y que haya un auditorio con su nombre en Querétaro y que estuvo en México y estuvo en la Sociedad de los Músicos en México y luego regresó, hizo algunas cosas en Querétaro y todo, eso de ir y ver mundo y luego regresar y ayudar, pero a partir de la fuerza de la tierra del lugar, esa es una de las cosas para mí importantes. Entonces, sí me gustaría ser recordado como alguien que después del maestro J. Velázquez hizo que Huimilpan a nivel cultural, a nivel cultura, pudiera ayudar a los jóvenes de aquí para visualizar que el mundo no nada más es Huimilpan, ni Querétaro, ni México, sino es todo el universo de posibilidades y de actividades para hacer y transformar y crear y todas esas cuestiones. A mí me gustaría que se me recordara, digamos, ya a nivel artístico, a nivel nacional o internacional o como sea local, como un artista, como un nómada de los medios, es decir, como alguien que no se conformó con una sola línea de reflexión, sino que buscó una multidisciplinaridad, una transdisciplinaridad o una conformación de distintas disciplinas para decir una sola cosa, ¿no? Que es, ¿qué piensas de esta vida y de este mundo a partir de un lenguaje artístico, plástico, visual y ahora sonoro?